Vamos a dejar de lado un poco el estudio que venimos realizando y hoy vamos a comenzar un estudio de la vida y pasión de Jesucristo, mientras se entra este fin de semana inolvidable, que es un punto de inflexión en la historia. En los próximos 3 programas, mientras cubrimos los eventos de la Pascua, vamos a ver un poco de lo que he titulado La Pasión de Cristo. Vamos a ver la hora en el huerto de Getsemaní. Es un pasaje que muchas personas malinterpretan, que ha sido romantizado, un pasaje que muchas veces es pasado por alto. No obstante, es un pasaje lleno de agonía. Es en este huerto, amigos, donde creo que la batalla se desató y se ganó. La victoria queda expuesta en la cruz. Y si bien es en la cruz que vemos la victoria, es en el huerto que Jesús se alinearía con la voluntad del Padre, con una gran lucha. Ahora, usted sabe también como yo que la Escritura está llena de personajes que experimentaron muchísimo dolor en sus vidas. Fíjese, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y estudie la vida de un hombre llamado Oseas. Dios le mandó a que fuera una ilustración de la nación adúltera de Israel que nunca lo seguía fielmente. Dios le dijo a Oseas que tome una mujer como esposa. Oseas probablemente pensó: ¡qué bueno! Era hora que me casara. Dios le dijo: quiero que vayas a la calle Novena y escojas una mujer de entre las prostitutas que merodean la calle por la noche. Eso está en Oseas capítulo 1. Oseas probablemente estaba cuestionando el plan soberano de Dios, pero sea como fuere, obedeció y fue y tomó para sí a Gomer como esposa. Ella, como usted recordará, no le era fiel y finalmente lo abandonó. Dios le habló nuevamente a Oseas, y nosotros esperaríamos que le iba a decir: buen trabajo, has ilustrado mi amor por la nación de Israel. Sin embargo, le pidió que fuera a buscar a Gomer nuevamente y la saque de las calles. Oseas va y encuentra a Gomer siendo rematada al mejor postor. Él paga el precio y la trae de nuevo a casa. Eso está en Oseas capítulo 3. Oseas experimenta una tristeza increíble. Usted también habrá leído el libro de Jeremías. Jeremías fue un hombre tan tocado por su misión para Dios que algunos lo llamaban el profeta llorón. Su ministerio estuvo lleno de lágrimas, ya que la nación a la que predicó no lo escuchaba. Pablo, desde luego, es otro ejemplo de dolor, ya que le tocó vivir con un aguijón en la carne que Dios no quitaría, como dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Fue un hombre que terminó en Roma y, según la tradición, fue encarcelado por Nerón y degollado. Estos hombres y muchos más han experimentado muchísimo dolor. Para nosotros es difícil comprender que el plan de Dios incluya padecimientos. Hoy vamos a ver que el Dios hombre, Jesucristo, padeció muchísimo dolor, a tal punto que los padecimientos de estos hombres y los muertos no son nada en comparación. Veamos los acontecimientos en el huerto de Getsemaní. Vamos a comenzar nuestro estudio con el contexto físico de este fin de semana inolvidable. Vaya conmigo a Marcos capítulo 14, vamos a comenzar con el versículo 32. Por favor, busquen su Biblia, Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 32. Vamos a ver el contexto. Usted probablemente recordará de la escuela dominical que este es el fin de semana de la Pascua. No es coincidencia que el Señor Jesucristo va a ser crucificado como el Cordero de Dios en el mismo fin de semana en el cual el sumo sacerdote ofrecería un cordero por los pecados de la nación de Israel. Lo que me impacta es que ese mismo fin de semana la nación de Israel, por medio de su sumo sacerdote, va delante de Dios por remisión de sus pecados en ese año que pasó. Jesucristo, el Cordero Pascual, va a ser crucificado por los pecados no solo de Israel, sino del mundo entero. Este es el fin de semana que vamos a estudiar. Vamos a ver el lugar también. El lugar es el huerto de Getsemaní. Fíjese allí en Marcos 14:32, leemos así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Se trataba de un jardín,
Jerusalén era una ciudad con mucha densidad y no tenía jardines. De hecho, se ha descubierto por medio de excavaciones que había leyes que no permitían jardines a causa del olor que causaría el excremento de animales. Entonces, vemos que en la ciudad de Jerusalén no había jardines. Solo personas muy adineradas podían tener una parcela fuera de las murallas de la ciudad donde plantar un huerto. Sabemos por medio de los estudios de la vida de Cristo que Él fue varias veces a este huerto en Getsemaní. Él oraba en este huerto en ocasiones. Había un individuo anónimo que era seguidor de Cristo quien dio sus posesiones y dinero en beneficio de Jesús. Y Jesús ahora va a este lugar ya familiar, cuyo propietario la Biblia no menciona, el huerto de Getsemaní. Vemos también el horario. Sabemos por lo que dicen los 4 evangelios que fue a la medianoche. Vamos a ver los observadores de la angustia. Ahora fíjese en la última parte del versículo 32 de Marcos 14. Dice así la Biblia: y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús y sus discípulos acaban de tener su cena de Pascua en el aposento alto y dejaron la ciudad por la parte sur. Han pasado por la puerta este y subieron la ladera oeste del monte de los Olivos, llegando así al huerto de Getsemaní. Jesús le dice a sus discípulos que se queden a la entrada del huerto, que es probablemente que haya tenido una cerca o pared alrededor. Sin embargo, una vez que todos se sentaron, Él le dice a Pedro, Jacobo y Juan: quiero que vengan conmigo al interior del huerto. ¿Por qué escogió Jesús a estos 3 discípulos? No podemos estar seguros, pero permítame darle algunas sugerencias que pueden ayudar a comprender los eventos que sucederán a continuación. La pregunta sería: ¿por qué Jesús escogió a Pedro, Jacobo y Juan? En primer lugar, Jesús llevó a estos 3 discípulos para proteger su privacidad. En las premisas interiores del huerto, Jesucristo tendría una batalla increíble con las fuerzas de Satanás. Él quería que esos hombres se aseguraran que nadie interrumpiese esta batalla, así que trae a sus compañeros más cercanos. Esto nos guía a una segunda razón. En segundo lugar, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan para que le hagan compañía. Es algo tremendo el solo pensar que Jesús, siendo 100% Dios, era de hecho 100% hombre. En el momento de mayor soledad y conmoción, no mantiene a sus amigos lejos, tal como nosotros a veces hacemos, sino que invita a sus amigos más cercanos a estar con Él. En tercer lugar, Jesús tomó a estos 3 discípulos para que aprendieran algo. Jesús va a decirles a Pedro, Jacobo y Juan por medio de una ilustración con su propia vida, cómo manejar el dolor. En otras palabras, cuando el sufrimiento entra en nuestras vidas, debemos responder de esta manera. Ahora, esto no es sufrimiento a causa del pecado o a causa de nuestra torpeza. Aquí se trata de un sufrimiento que viene de parte de Dios para moldearnos y darnos forma. Jesucristo le va a revelar a sus 3 discípulos más cercanos, porque estos pueden ir y enseñarle a los demás cómo tratar la voluntad de Dios cuando ésta nos trae sufrimiento. Así que invita a estos 3. Ahora veamos la esencia del dolor de Cristo. Fíjese en algunas palabras claves que revelan el dolor de Cristo. Primero tenemos tristeza. Marcos capítulo 14, versículo 36 dice que Jesús comenzó a entristecerse. Esto se puede traducir: el horror se apoderó de él. Esta palabra era utilizada por los griegos para describir a alguien que sabía de una tragedia pendiente y se llenaba de horror. Así se sentía el Señor en ese momento. No solo tenía tristeza, sino también angustia. Marcos 14, 33 también nos dice que comenzó a angustiarse. Se trata de una angustia profunda. Pero también, no solo tristeza, angustia, sino tristeza extrema. En Marcos 14, 34 Jesús le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste. La palabra muy triste
Es una palabra compuesta en el griego que significa literalmente rodeado de tristeza. Entonces Jesucristo, que es Dios, pero también es hombre, está experimentando una profunda tristeza. Él está lleno de horror, está angustiado, rodeado de tristeza. Ahora, los 3 discípulos se sientan. Fíjese lo que sucede desde el principio. Jesús le dice a estos discípulos en Marcos 14:34, «Quedaos aquí y velad». La palabra velad es muy importante. En un momento le voy a mostrar a dónde aparece nuevamente en el Nuevo Testamento. Hay varias palabras en el idioma original que se traducen como velad, y todas significan varias cosas. En el castellano no tenemos tal riqueza de palabras, así que nos tenemos que conformar con una sola. Uno puede velar por sus convicciones, lo cual querría decir cuidarlas, construir un muro alrededor de lo que uno cree. La palabra velar en este versículo quiere decir estar alerta. La tentación está por venir, Satanás está cerca. Esta es la palabra que Jesús usa al decirle a estos discípulos, «Quedaos aquí y velad». Continuando con el próximo versículo, leemos, «Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora». Me pregunto, ¿por qué Jesús estaba pasando por tanta agonía? ¿Por qué había una agonía tal en la vida de Cristo? Permítame darle varias razones. Esta no es una lista completa, pero permítame darle estas razones en cuanto a la agonía de Cristo. Primero, Jesús sintió una profunda agonía a causa de la traición de Judas. Esto es terrible en sí mismo. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. En aquellos tiempos, un esclavo era vendido por 30 piezas de plata. No solo un esclavo, desde el contexto histórico descubrimos que se trataba de un esclavo mutilado. En Éxodo 21:32 leemos, «Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata». En otras palabras, este precio era el de un esclavo discapacitado. Se trataba del tipo de esclavo más barato que uno podía adquirir para una labor. Judas, por 30 piezas de plata, traicionó a Jesús. En segundo lugar, estamos pensando por qué Jesús estaba pasando por tanta agonía. Jesús también estaba sufriendo y agonizando en tristeza a causa de la deserción de los 11 discípulos. Imagínese entregar su vida, invertirla por completo en la vida de 12 hombres y luego que lo dejen solo en su momento más difícil. En tercer lugar, Jesús estaba triste a causa de la negación de Pedro. Fíjese lo que dice Marcos 14:31. Mas él con mayor insistencia decía, «Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré». También todos decían lo mismo. Desde esta declaración de lealtad, fe y confianza, «Te seguiré hasta lo último», en tan solo unas horas, Pedro va a negar a Jesús. Pedro, de hecho, va a maldecir e insultar como un marinero, declarando que no conoce al Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! En cuarto lugar, Jesús estaba triste a causa del rechazo de Israel. Esta es la ciudad por la cual Jesús lloró, ¿se acuerda? Estas son las personas a las que vino a guiar al reino, pero que le rechazaron. Sin rey no hay reino. En quinto lugar, Jesús estaba entristecido quizás por la injusticia que debía padecer. Dios, el creador de la justicia, el único que no tiene ni una tilde ni una jota de injusticia en su cuerpo, ahora va a enfrentar un juicio armado. En sexto lugar, Jesús estaba sufriendo a causa del abandono por parte del Padre. Dios el Padre y Jesús han sido inseparables. Esto viene a ser una desunificación para la Trinidad. Es el separar algo que nunca antes se había separado. En séptimo lugar, Jesús estaba en agonía porque estaba por enfrentar el transformarse en pecado.
Estoy tratando de explicar, mis amigos, algo que es inexplicable. No hay manera en que podamos comprender o explicar con palabras por lo cual Jesucristo estaba sufriendo en este momento. Ni siquiera podemos comprender su agonía al saber que iba a ser hecho pecado, al cargar Él mismo con los pecados del mundo entero. No podemos imaginarlo, pero lo más impresionante es que lo hizo por nosotros. Ahora, permítame enfocar su atención en Marcos 14:35. Allí leemos, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Esa palabra se postró está en presente continuo. Tengo la imagen en mi mente que Jesús se arrodilló junto a un árbol con sus manos entrelazadas en oración. Puede que haya visto pinturas que lo muestran así. Sin embargo, esta palabra indica un postrarse continuo. En otras palabras, Jesucristo camina por el huerto, se arrodilla y ora. Se levanta, camina unos pasos más y se arrodilla de nuevo. Se levanta y cae nuevamente. Lo hace una y otra vez. Él está cayendo una y otra vez en este huerto llorando. Es un hombre en profunda agonía. Tenga en mente que no se trata de un actor cósmico que está siguiendo un libreto. No es que está pensando, a ver, los profetas dijeron que yo estaría aquí orando, y quiero animar a los creyentes, así que tengo que angustiarme. No, esto es real. Vaya a Lucas, por favor, capítulo 22, y fíjese lo que dice el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por lo que he estudiado, entiendo que esta es una condición llamada hematidrosis. Se trata de la condición en la cual una persona está pasando por una agonía tal que los capilares de la piel se dilatan y se rompen. Si hay transpiración, la sangre en vez de coagularse se mezcla con el sudor y sale por los poros. La palabra gotas allí en griego es trombos, de donde sale nuestra palabra castellana trombosis. Esto nos indica que Jesucristo estaba en una agonía tan grande que yo creo que podía haber muerto allí mismo en el huerto. Hubiera sido prematuro. Quizás esa sea la razón por la cual el escritor de este evangelio nos dice que en este momento se apareció un ángel para fortalecer a Jesús, como dice Lucas 22:43. Pienso que fue porque Jesús podría haber muerto descorazonado después de una agonía así. Pero veamos también en este estudio las oraciones de Jesús en su dolor. Fíjese en las oraciones que provienen de Cristo en este momento de dolor. Esta es la parte más hermosa. Fíjese en Marcos 14:36. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 36, y permítame darle 3 puntos relacionados con estas oraciones. En primer lugar, fíjese que la fortaleza de Jesús está en el Padre. En Marcos 14:36 leemos, y decía, Abba Padre. Abba es probablemente el término más afectivo que un hijo le puede dar a un padre. Puede traducirse como papá o mi apreciado papá. En otras palabras, este es mi propio Padre al cual aprecio. Ahora, veamos nuestras propias vidas en el espejo de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando los problemas entran en nuestro camino? ¿Qué hacemos con Dios? ¿Lo acusamos? ¿Le decimos, Dios, ¿dónde estás? Jesucristo, en el medio del sufrimiento más increíble que algún ser humano pueda soportar, ora, mi apreciado Padre. Él nunca perdió de vista el hecho de que la mano de Dios estaba en este sufrimiento. Aún había una relación. Pero en segundo lugar, y estamos viendo estas oraciones del Señor, fíjese cómo lucha Jesús. Miren las palabras de Marcos 14:36, que son bastante difíciles de entender. Allí leemos, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa.
Jesús no tenía ninguna duda en cuanto a lo que estaba diciendo. ¿Qué es la copa? Pienso que es la culminación de todas las cosas que hemos dicho que le traían tristeza a Cristo. Si usted lee 10 comentarios de este pasaje, los 10 le van a dar significados diferentes. Yo creo que la copa es la suma de la agonía de Cristo. Involucra todo, desde la cruz, la muerte por asfixia, el rechazo, la traición, el abandono, incluye todo esto. Jesucristo sabía, porque Él es omnisciente, que iba a suceder. Él dijo, aparta de mí esta copa. Pienso que una de las cosas que hacía agonizar al alma de Cristo fue el hecho que pasaría a ser pecado. Tenga en cuenta que Él era perfecto y sin pecado. Su alma y carácter eran irreprensibles. Esto es difícil de comprender. Pero permítame tratar de explicárselo con las palabras de Mark Mosley, quien dijo así: Jesús sabe que va a cargar los pecados de los asirios, que torturaron y despellejaron vivos a sus cautivos. Va a cargar con los pecados de las tropas de la SS, que ametrallaron mujeres y niños que huían de sinagogas en llamas. Él cargaría los pecados de los abusadores de niños, quienes se aseguraron de que sus víctimas jamás testifiquen contra ellos. Él va a cargar con los pecados de los faraones que sacrificaron a miles de obreros para construir tumbas que los deificaran. Jesús cargaría con todo esto y mucho más. Él fue sacudido en la tormenta interminable de padres enfurecidos golpeando a sus hijos hasta la muerte. Tratantes de blancas seduciendo a jóvenes para llevarlas a una vida de drogas y prostitución. Cananeos sacrificando a sus hijos en el fuego de Moloc. Médicos abortando las vidas de niños. Padres pobres que venden a sus hijos a la esclavitud y promiscuidad. Hombres que dicen conocer a Cristo y oran en alta voz, mientras sus esposas están maquilladas para cubrir así los golpes y moretones en sus rostros. Jesús va a tambalear solo en la noche y va a cargar con los pecados de pandilleros, violadores, ladrones, sádicos, indiferentes y los que se creen justos. Es una escena de un horror increíble. Él va a cargar con el peso de familias destruidas por infidelidad, adulterio y apatía. Civilizaciones deterioradas, guerras, víctimas, vidas desechadas, atrocidades y transgresiones. La humanidad tira su basura en este mismo lugar. Esta es la copa. Y Jesucristo en el huerto alza esa copa y dice en su agonía, ¿hay otra manera? Hasta ahí lo que dice Mark Mosley. En tercer lugar, vemos que Jesús se rinde al Padre. En Marcos 14:36 leemos, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amigos, permítanme decirles que la tristeza no es suficiente para producir esto, sino nuestra respuesta a la tristeza. No es suficiente pasar por dificultades. Hay personas que han pasado por circunstancias muy difíciles y cuando uno habla con ellos se da cuenta que son personas amargadas, personas que a causa de esa tristeza han rechazado a Jesús. Y todos nosotros, al ser humanos, podemos pensar, bueno, me imagino que yo reaccionaría de la misma manera. No es solo la tristeza, sino cómo respondemos a ella. Es cómo acudimos a Dios cuando la tristeza invade nuestras vidas, lo que hace la diferencia. Mi familia tiene algunos queridos amigos que han estado sirviendo a Dios en el campo misionero por varios años. Recuerdo cuando era niño, orábamos por ellos. De hecho, este verano con mi esposa vamos a facilitar música para el casamiento de la hija mayor de esta familia. En una ocasión, ellos vinieron de visita después de haber estado en Brasil por 20 años y mientras estaban con nosotros sufrieron un accidente. El padre de la señora falleció al igual que una de sus hijas. Yo me enteré de esto y lo primero que vino a la mente fue, ¿por qué? Esta es una familia que está sirviendo a Dios fielmente. Otro misionero
me viene a la mente que trabajaba en la organización misionera de mi padre, un ministerio con militares, y fue el primero en ir a trabajar a Francia. Se trataba de un increíble siervo de Dios. Él fue para Francia cuando no había nada para los militares y el gobierno le dio el privilegio de ser el primer miembro de una organización religiosa en repartir folletos evangelísticos entre los militares del país europeo. Se trató de una puerta abierta increíble. Él escribió la teología bautista en francés. Hasta ese momento no había ninguna publicación axial. Escribió también un libro con la historia de la Iglesia Bautista en Francia, que tampoco había. El hombre era brillante, hablaba 5 idiomas a la perfección. Él fue un instrumento increíble en la evangelización de las Fuerzas Armadas. En uno de sus viajes a los Estados Unidos para visitar a la familia, un conductor ebrio lo atropelló con un camión y de repente ya no había más misionero a Francia. Una de las cosas más difíciles que nos toca luchar, amigos, es lo mismo que el Señor Jesús tuvo que luchar en el huerto. Sin embargo, fíjese que el Señor no hizo lo que nosotros hacemos. Él no dio un paso atrás y preguntó, ¿por qué? Jesús sabe al decir, mi Padre, y al decir, no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres, que nada puede suceder que no venga primero de parte de Dios. La mano de Dios está involucrada en la aflicción, destinada a formarnos y hacer que seamos lo que debemos ser. Entonces, cuando viene la tristeza, la angustia, la pregunta debe ser, ¿en qué me transformará? ¿Voy a pasar a ser sensible y entregarme a la voluntad de Dios o me voy a amargar? Esta situación me hará alejarme de Dios o acercarme a Él. Jesucristo se venció al Padre y dijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero sigamos adelante y veamos los discípulos durante la agonía de Cristo. Estamos viendo la pasión de Cristo, primera parte. Vimos Getsemaní, todo el contexto, estuvimos viendo el lugar, el horario, también los observadores de la angustia, quienes eran Pedro, Jacobo y Juan. Vimos la esencia del dolor de Cristo, la tristeza, la angustia, esa tristeza extrema que Él tuvo que padecer. Vimos las oraciones de Jesús en su dolor. Y ahora permítame mostrarle los discípulos durante la angustia de Cristo. ¿Dónde están los discípulos mientras esto ocurre? Nos preguntamos. Tenemos que fijarnos en esto, porque nosotros somos como ellos. Permítame darle varias lecciones que podemos aprender de los discípulos. En primer lugar, los discípulos fueron indiferentes. Fíjese en Marcos 14:37, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Puede que parezca que estoy siendo muy estricto con los discípulos al decir que son indiferentes, pero quiero ser realista con lo que también sucede en mi vida. Si yo hubiera estado allí, creo que hubiera habido indiferencia. La razón es que no tenía ni idea por lo que Cristo estaba pasando. En la primera sección de este capítulo, Jesús estaba hablando con los discípulos y le dijo en los versículos 27 y 28, «Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Jesús le dice a Pedro en Marcos 14:30, «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces». Aún así, aquí tenemos a Pedro durmiendo. ¿Por qué? Él es indiferente, no comprendiendo lo que está sucediendo y las cosas que están en juego. Y creo que hubo una segunda razón por la cual estos discípulos se quedaron dormidos también. En segundo lugar, los discípulos estaban confiados. Fíjese en Marcos 14:38, allí leemos, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». En otras palabras, Pedro, sé lo que has dicho en el versículo 31. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré.
Estaba muy seguro de sí mismo, estaba confiado. La seguridad y la confianza de los discípulos permitió que se quedaran dormidos. La humildad de Jesucristo lo hace orar. En sus oraciones el Señor Jesús prevalece. En su sueño los discípulos van a fracasar. Confianza. La confianza dice, Señor, negarte jamás. Pero en tercer lugar, los discípulos eran cobardes. Fíjese Marcos 14:50, dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hubo indiferencia basada en el fundamento de la confianza extrema que los guió y al final a la cobardía y al fracaso. Pero vamos a la aplicación. Lecciones del dolor de Cristo. Por favor, permítame hacer una aplicación de este pasaje. Veamos la manera que deberíamos responder a la tristeza y dolor que Cristo trae a nuestras vidas, según el ejemplo de Cristo en su experiencia en el huerto, cuando pasó por tanta congoja. Permítame darle 3 pensamientos. Primero, tome nota, la intimidad o cercanía con Dios no deja sin efecto la posibilidad del dolor. Ahora, nosotros sabemos que esto es verdad, ¿o no? Pero cuando la pena y el dolor se hacen presentes en nuestras vidas, es como que nos olvidamos. No actuamos como si esto fuera verdad al ver que otra persona se inunda en tristeza. Siempre nos preguntamos, ¿por qué? Pensé que él o ella era un buen cristiano. Pensé que estaba comprometido con la obra de Cristo. Comenzamos a actuar como los amigos de Job, arrancando hoja por hoja e insinuando que debe de haber algún pecado por ahí. Cosas malas, desde nuestra perspectiva, pueden suceder aun cuando estamos comprometidos con Cristo y su obra. Desde su perspectiva, estas cosas van a producir madurez en nosotros. No se olvide de este concepto. Es muy importante. Segundo, cuando estamos en tristeza y dolor, debemos aprovechar a nuestras amistades y no ignorarlas. Solemos construir muros porque hemos sido devastados, abandonados, rechazados, llenos de dolor. Construimos paredes alrededor de nuestras vidas y nadie puede penetrar. Jesucristo es un maravilloso ejemplo para nosotros, ya que en el profundo dolor no se aisló, sino que involucró a sus amigos más cercanos. Ahora, al igual que los amigos de Jesús, nuestros amigos nos pueden fallar. Puede que no sepan qué decir, y es la razón por la cual voy a darle el próximo punto. Tercero, nuestro mejor y verdadero recurso en tiempos de dolor son la palabra de Dios y la oración. Es fascinante que Jesucristo comenzó su ministerio en esta tierra con la tentación en el desierto. Hubieron 3 ataques y Él respondió a los 3 con la Escritura. Jesús va a terminar su ministerio con 3 sesiones de oración antes de la cruz, al enfrentar y luchar con el mundo de las tinieblas. Al igual que cuando comenzó su ministerio, aquí es tentado a tomar un atajo, a hacer otra cosa para evitar tomar de esa copa. Él responde en oración. ¿Piensa que los discípulos aprendieron algo? Permítame indicarle un pasaje fascinante de la Escritura. Se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vaya allí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro había negado al Señor, luego se quedó dormido en el huerto, fracasó, no reconoció la necesidad de estar alerta y velando. ¿Se acuerda que mencionamos esa palabra velad al principio del programa? Esta palabra es empleada por Pedro en este pasaje también. Y allí leemos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Allí está de nuevo la palabra velad. El diablo devora a muchos en momentos de sufrimiento. Amigos, porque han abandonado a Dios. Continuemos con 1 Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjese que es un contexto de sufrimiento. Continuemos con el versículo 10, donde dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero luego
Dice en el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.